de ninguna. Notice what Paul said at the end of that verse. He said, I will not be brought under the power of anything. El énfasis en la última parte del verso donde dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. And we apply that today, and we say that I will not be under the power of anything like sports or entertainment or money or technology. ¿Y cómo aplicamos eso a nuestra vida? Dice, lo aplicamos, no me dejaré dominar del deporte, dice, de la tecnología, del dinero, dice ese tipo de cosas. And if you look at your handout today, you see that once again, I plan on preaching another message about the dangers of technology. Y si usted está observando la guía en su mano, usted podrá darse cuenta que el mensaje de ahora va a predicar nuevamente acerca de los peligros, dice, de la tecnología, peligros de la tecnología. And the title of the message is simply how to break free from the burden of technology. Y el mensaje de esta mañana lo he titulado, dice, cómo librarse de la carga de la tecnología. And once again, I am not against technology. I'm not against using it. I am against abusing it, though. Y le reitero, esta mañana dice, no está en contra de la tecnología, dice, no está en contra del uso de la tecnología, pero sí dice, no está de acuerdo con el abuso de la tecnología. Okay, again, just to make sure everyone knows that I'm not living 100 years ago. Y Okay? solamente para que usted me entienda un poco, dice que él no es anticuado, no está viviendo, dice, 100 años atrás. I enjoy technology. I like my cell phone that I got at Walmart. I like that. A él dice, le gusta la tecnología, dice, tiene una televisión blanco y negro en la casa, el teléfono dice que compró en Walmart, le gusta la tecnología. But what I am preaching against today is becoming under the power and letting technology literally control our lives and it becoming a burden. Lo que estoy predicando en esta mañana, dice, es al punto donde la tecnología domina tu vida, dice, al punto que se vuelve una carga para usted. All right, take your Bibles and go to 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3. Segunda de Timoteo en el capítulo 3 en su Biblia, segunda de Timoteo en el capítulo 3. This is a Bible verse that every Christian ought to know because it describes the last days. Y este es un verso bíblico, dice que todos los cristianos debían memorizarse porque describe, dice, los últimos, los postreros días. All right, let's have Brother Elmer read verses 1 through 5. Right after this, we'll ask the Lord's help. Así que estamos en segunda de Timoteo capítulo 3, verso del 1 al 5. Luego de la lectura vamos a orar y dice la palabra de Dios, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y a estos evita. Yes, let's pray. Oremos. Padre Santo, Dios bueno, te damos gracias en esta mañana y te damos gracias por todas las cosas que tú has hecho posibles, Señor, los avances tecnológicos. Padre, gracias por la sabiduría, el conocimiento, los medios, Señor, que tú has hecho posible para llegar hasta donde la humanidad está hoy. Pero Padre, ayúdanos a ser sabios también, Señor, y a poder utilizar todos estos recursos de una manera sabia, de una manera prudente. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. In his second letter to Timothy, Paul would describe what the last days looked like. En la segunda carta a Timoteo, Pablo, el apóstol Pablo describe, dice, cómo los postreros días o los últimos días han de verse. And Paul would describe in great detail the behavior of people. Y Pablo dice con gran lujo de detalles, va y describe, dice, el comportamiento, la actitud de las personas. And I think it's interesting that the very first description that Paul gave about the person in the end times
was that they would be lovers of themselves. Y me parece a mí algo interesante, dice en el verso número 2, que la primera característica que Pablo da hacia las personas en los últimos días, dice, es que serán amadores de sí mismos. So, over the next couple of minutes, I want to give you four thoughts about the temptation of technology. Así que en los próximos minutos quisiera darle 4 cosas, dice, acerca de el peligro, la tentación de la tecnología. And as I go through these, you really think about, are these things that you see online? Y ahora lo que le voy a decir cuando yo esté predicando y vaya a través de la lista, usted puede pensar si es algo que usted ve, si es algo que usted puede notar, dice allá afuera. All right, number 1, technology increases self-love. Así que primeramente la tecnología, dice, promueve, dice, el amor a sí mismo. Now, men love themselves long before the invention of the smartphone. Ahora yo le voy a decir que las personas, dice, ya se amaban a sí mismos tiempo antes, dice, del invento del teléfono celular. But technology has allowed self-love literally to become an obsession. Pero la tecnología, dice, ha hecho, dice, que el amor por sí mismo se vuelva, dice, una obsesión fuera de control. A few weeks ago, as I was preparing some thoughts, I saw a young lady, and she was taking selfies of herself. Dice que hace una semana, mientras él estaba, dice, preparando este mensaje, se encontró con una jovencita que estaba haciendo, ¿qué otra cosa cree usted? Tomándose una selfie, dice, de ella misma. And I promise you, there was no one else around. She was all by herself, and she was just going. Y dice que él le dice, le asegura, dice que no había nadie alrededor de ella, pero ella andaba con aquella cosa, dice, tirándose flashes por aquí y por allá. And so I did what I like to do, and I went up to her and I said, "Excuse me, can I ask you a question?" Entonces él hace, dice lo que usted sabe que él podría hacer, y va y le dice, ¿te puedo hacer una pregunta? I asked her, this was a teenager, and I asked her, I said, "How many pictures do you have of yourself?" Y dice que va y le dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Le dice, dime cuántas fotos, era una jovencita, le digo, dime cuántas fotos tienes de ti misma. And she responded, she went, a lot. Y ella le dice así, muchas. And I responded, well, a lot like 100 a lot, or like a lot like 1,000 a lot. Y ella le dice, mucho como 100, mucho, o le dice, mucho como 1,000, mucho. And she responded, more like 2,000 a lot. Y ella le dice, no, más de 1,000, le dice, como mucho de 2,000 para arriba, le dice. Well, listen, I didn't preach to her, but it shows to me, it reminds us that we live in a very narcissistic culture, self-love. Ahora dice, él no le predicó a ella, pero le mostró a él, dice que vivimos en una cultura narcisista, una cultura que se ama a sí misma. Listen carefully. Escúchame bien. I know people who work 10 minutes a day. Conoce él personas, dice que trabajan, no oiga bien, But they- 10 minutos al día, But they get paid for 8 hours. y les paga así, el jefe les paga, dice, las 8 horas, aunque solo trabajen 10 minutos. And then they talk about how hard their day was. Y todavía los holgazanes se quejan, dice que estaba duro el día de trabajo, oiga bien. And their attitude is, well, I should work one day to get 5 days off. Y la actitud de ellos dice es que lo mejor sería, lo ideal sería trabajar un día a la semana y que le den 6 días libres, 6 días weekend. I kind of like that idea. Y a él le gusta también la idea, dice. I got to confess my 10 thoughts there. Y dice que debe confesar sus pensamientos, que 6 días de fin de semana no estaría mal. People say, well, I should make as much as the boss makes. Y hay gente que dice, dice que no es justo, dice, el jefe gana tanto, dice, a mí me debería dar también lo mismo que a él. And I should live in that neighborhood, and I should drive that car, I should make that salary. Why do people feel that Y way? dice, yo debería vivir en ese vecindario también, yo debería andar un auto como el de Julano, dice, yo debería hacer ese tipo de salario, porque no lo hago. It's because people love themselves. ¿Y por qué es esto? Porque la gente, dice, se aman a sí mismos. And we live in a world where people don't matter how you live as long as you look good. Y el problema, dice, hoy día es que la gente
very much to God how you and I as Christians live our lives. Yo le voy a decir en esta mañana que a Dios sí le importa y le importa como usted y yo como cristianos, como nosotros vivimos delante de Él. And so many, if not most people, they're living their lives trying to fulfill their own lust, and they have no heart and no care to the things of God. Y vivimos en un tiempo donde muchas de las personas, dice, se la pasan simplemente queriendo satisfacer sus propios deseos sin ningún cuidado a las cosas de Dios. Yes, people love themselves long before this smartphone, but technology has made it a daily obsession. Ya se lo dije que las personas se amaban a sí mismos antes del invento de la tecnología, pero la tecnología lo ha hecho, dice, llevarlo a otro nivel. Proverbs 27:2. Proverbio 27 y el verso 2. Proverbio 27 en el verso 2. Dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. All right, temptation number 2 about technology. It encourages self-promotion. Segunda tentación acerca de la tecnología, dice, es que promueve, dice, tu propia elevación o tu propio ascenso. The world teaches that the way to be successful and happy is to promote yourself. El mundo, la sociedad enseña, dice que el camino para la felicidad, dice, es promoverte a ti mismo, dice, hacerte a ti mismo visible, salir a la luz. Boast about your talents, boast about your looks, boast about your possessions. Dice, darte alarde acerca de tu apariencia, de tus talentos, de tus habilidades. Habla acerca de ti. And people get online, and you know this to be true, they get online and all they talk about is their talents and their abilities and their possessions. Si usted entra, dice, a las redes, ¿qué es lo que la gente habla? Habla acerca de sus talentos, habla acerca de sus habilidades, hablan acerca de sus posesiones. All right, now, Mr. Helt, do you think it's wrong that I share my family photos? Y usted dice, señor, ¿cómo usted cree que es incorrecto o inapropiado de mi parte compartir mis fotos familiares? You're worried about that, aren't you? I'm not worried about that at all. No, eso no me preocupa a mí. But I am deeply concerned about the self-promoter. Yo no me preocupa cuántas fotos familiares tenga, me preocupa, dice, aquel que se promueve a sí mismo. Nothing, listen carefully, nothing good comes from the self-promoter. Le voy a decir que nada bueno resulta, dice, de promoverse a sí mismo. We have a biblical example, several of them, but I'll give you one. His name was Absalom. Nosotros tenemos muchos ejemplos bíblicos acerca de la promoción de sí mismo. Hay varios, pero el más conocido dice Absalón. I wish they've taken it down, but I wish you could have saw Absalom's Facebook page. Dice que ya la removieron la página de Facebook de Absalón, que él quisiera que todavía estuviera para usted verla. I mean, he boasted about his beautiful hair. He had it. I was jealous. Dice que Absalón, ponía fotos de su larga cabellera, su hermosa cabellera, casi como la de él, dice. And he promoted himself. Why? Because he wanted to be the next king. Y Absalón, dice, no hacía nada más que promoverse a sí mismo. ¿Para qué? Porque quería ser el próximo rey. Listen carefully, and the people of Absalom's day, they loved his looks, they loved his self-confidence. Y la gente de su día, dice, sus contemporáneos, dice que amaban la confianza de él, amaban la apariencia de él. And as the conversation started to break out, everybody started saying, hey, Absalom, I think he's going to be the next king. Y cuando la gente dice, la gente siempre habla, los rumores se dan, la gente decía, a mí me parece que Absalón es un buen candidato para ser el próximo rey. And just about everyone agreed except God. Casi todo el mundo estaba de acuerdo que él debía ser el próximo rey, pero Dios estaba en total desacuerdo. And Absalom
struggled his entire life reaching and going after the very one thing that God said no. Y Absalom dice que trataba, se esmeraba, se esforzaba por lograr, por alcanzar aquella cosa que Dios no le había otorgado a él. Answer this quietly. Ahora yo quiero que se responda esta pregunta así muy en silencio usted. Do your online habits, do you promote Christ or do you promote yourself? Dice sus hábitos en línea, dice ¿a quién promueve usted? ¿Exalta usted el nombre de Jesucristo o se exalta a usted mismo? I tell you this, listen carefully to this. Nothing good in the Bible ever happened to the self-promoter. Se lo voy a decir en amor, dice que nada bueno resulta, dice en la Biblia, a aquellos que se promueven a sí mismos. I had this thought, I want you to write this down, I think it's kind of neat. Y dice que se le ocurrió una cosa, se la va a dar, si lo anota, dice, le parece interesante a él. Don't be an online Absalom. Por favor, no se convierta, dice, en un Absalón en línea. All right, take your Bibles, go to 2 Thessalonians chapter 3. Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 3. Let's read verse number 11. Y el verso 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose, dice, en lo ajeno. Mire bien. All right, number 3. The temptation of technology, it encourages people to be busybodies. El problema con la tecnología, el problema, dice, es que promueve, dice, el meterse en las cosas de los demás. For the last 6,000 years, human nature has not changed. Por los últimos 6,000 años dice que la naturaleza, la condición del ser humano, dice, ha cambiado en nada. And people have always loved to find out what they're doing. Y a la gente, dice, hay algo que le pica la curiosidad, saber, dice, qué es lo que los demás, en qué vueltas andan. And that, again, that's not changed for 6,000 years, but what has changed is how people get their information. Y aunque la curiosidad, dice, de la gente no ha cambiado por los últimos 6,000 años, lo que sí ha cambiado es cómo la información se lleva o se trae. Social media has made it much easier to find out information, secret information about other people. Dice que las redes sociales, dice, ha hecho más fácil, dice, el averiguar, el encontrar información a veces, información privada, dice, y delicada, sensitiva acerca de los demás. Well, Mr. Helton, it's not my fault they put their secrets online. Y usted dice, señor Hilton, no es mi problema, dice que por accidente me tropecé con información que ellos habían publicado, dice. Just listen to this. Just because people are putting out their secret information doesn't mean that you have to read about it. Ahora yo le voy a decir, simplemente porque las personas vayan poniendo cosas privadas y personales, no le da a usted el derecho de andar ahí, dice, metiéndose. Many people spend lots of time inspecting and evaluating other people's lives online. ¿Sabe qué es lo que pasa? Muchas personas, dice, pasan gran cantidad de tiempo, dice, inspeccionando, pero también evaluando, dice, la vida de los demás en las redes sociales. They compare and then they share their opinions about how other people are living. Dice que comparan, pero también comparten entre unos y otros de cómo otras personas viven sus vidas. And they move from this group to this group, and then from this marriage, and they talk about this marriage, and then they talk about that child, and they talk about that sister and that brother, and they just keep moving and moving and moving. ¿Y qué es lo que pasa? Se mueven de familia en familia, de grupo en grupo, de matrimonio en matrimonio, de muchacho a muchacho, de joven a joven. El ciclo nunca para, se mueven de un lado a otro. I don't understand, this is just me, but I don't understand why people are so fascinated with how other people are living their lives. Y hay una cosa, dice, que a él le intriga, dice, y no logra entender, dice, de por qué, o cómo es que las personas puedan estar tan intrigadas, fascinadas acerca de cómo los demás viven sus vidas. Listen carefully. Óigame bien. The social media has made it very easy to inspect someone else's mote in their own eye and ignoring the beam
in their eyes. Dice que las redes sociales ha hecho muy fácil, dice, el inspeccionar, el observar, dice, el sucio en el ojo del vecino cuando en su propio ojo, dice, hay una viga que en este cuarto cabe. All right. Then number 4, social media can lead to sinful actions. I talked quite a bit about that last week, but I do want to quickly remind you of that. También dice que las redes sociales pueden promover, dice, cosas pecaminosas. Hablé un poco la semana pasada, voy a expandir un poco más ahora. A very short list, listen carefully, gossip and rudeness. Por ejemplo, dice una corta lista, dice el chisme, dice, y los malos modales. Disrespecting others, lies, spreading lies. Dice, faltar el respeto a los demás, dice, o decir mentiras. Being jealous, being negative, tearing everything down. La envidia, dice, ser negativo, dice, causar destrucción, dice, derrumbar las cosas. And if you watch carefully, if you look carefully, you will clearly see that social media helps expose the works of the flesh. Y ahora yo le voy a decir, si usted se da cuenta, estará de acuerdo conmigo, que las redes sociales, dice, ayudan a exponer y a promover, dice, las obras de la carne. All right, Mr. Helton, you've spent about 2 weeks talking about this. Now you got to tell us what to do. Y usted dice, señor Hilton, se le ha pasado 2 semanas hablando de los peligros de ello. Ahora díganos cómo aliviar estas cosas. All right, over the next several minutes, I want to give you 4 closing thoughts on things that you and I, as Christians, how we can help remove the burden of technology. Los próximos minutos le voy a dar 4 cosas de cómo usted y yo, dice, podemos ayudar a librarnos de la carga de la tecnología. 4 cosas. All right, number 1, we all need to inspect our online behavior. Primera cosa, dice, inspeccione, dice, su comportamiento en línea, en las redes sociales. I really want you to understand this. Yo quiero que me entienda una cosa, mía. How you act online is how you live offline. Yo le voy a decir que de la forma que usted se comporta cuando está en línea es la misma forma de cómo usted vive fuera de línea. Let me give you an example. Le voy a dar un ejemplo. If you gossip online, well, you're going to gossip offline too. Dice que si usted le gusta el chisme en línea, es muy probable que usted anda en chisme también fuera de línea. If you lust online, well, you're going to also lust offline. Concupiscencia en línea también dice es concupiscencia fuera de línea. Several years ago, a man came to me and he was struggling with pornography. He wanted so bad to break free from the bondage of that. Dice que hace algunos años atrás un individuo vino a él, dice, buscando ayuda, dice, tratando de ayudar su problema, su adicción a la pornografía. Él estaba tratando de liberarse, dice, de tal adicción. And my first question to him was, what do you watch on TV? Y la primera pregunta que le hizo a él, le dice, ¿qué es lo que tú ves en la televisión? And he shared right away, he shared some of the channels that he watched, and I said, well, right there, that's your problem. Y él va y le comparte, dice, la lista de los programas y de los canales de televisión que él estaba viendo, y le dice, el primer, le dice, paso es desastre de esos canales. And that was, listen to this, that was back in a time where there were 20, 30 TV channels. Now on the internet, there's countless websites. Y yo le estoy diciendo que eso fue en el tiempo, la era, dice, cuando solamente tenía unos 30 o 40 canales de televisión. Ahora imagínense cuántos canales hay allá afuera, cuántos sitios en la internet hay allá afuera. Your eyes are not a filter. They do not filter out sinful things. Yo le voy a decir que nuestros ojos, sus ojos no son un filtro. No es como que van a filtrar lo malo y lo malo no va a entrar. Your eyes, listen carefully, your eyes are a door. Your eyes are a gate. And whatever you let in here, it always ends up here. Tus ojos, dice, no son un filtro, sino más bien tus ojos son una puerta, una entrada, y lo que entra por aquí termina, dice, aquí. If you view pornography online, you must, and I mean you must,
spend the money to get a filter. Yo le voy a decir que si usted es una persona con problemas de la adicción a la pornografía en las redes sociales, usted debe invertir su dinero, dice, en colocar un filtro. Well, Mr. Helton, those filters are kind of expensive. Y él dice, bueno, dice, esos filtros he escuchado de ellos, pero son caros. Are you more concerned about your money or your purity? Y yo le digo, ¿está usted más preocupado acerca de su dinero o su pureza? You cannot put a price tag on your purity. You can't put a price tag on your heart. Usted no puede poner ningún precio, dice, a su pureza o a la condición de su corazón. Well, if you're a busybody online, well, you're going to be a busybody offline. Ahora, si usted es un entrometido, dice, en línea, va a ser un entrometido también, dice, fuera de línea. Well, Mr. Helton, once again, it's not my problem that they put the pictures online. Y usted dice, bueno, señorito, no tengo la culpa yo de que ellos pongan esas fotos y yo accidentalmente me tropiece con ellas. I agree. You cannot control what other people post. I get that. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Usted no tiene ningún control en lo que las demás personas publican. But you and only you are responsible for what you put in front of your eyes. Ahora tú y solamente tú eres responsable de las cosas que tú colocas frente a tus ojos. Blaming your gossip, blaming your busybodiness. Culpando, dice, el chisme, culpando, dice, lo entrometido. On someone else is just like David blaming Bathsheba. Dice, culpando, dice, el chisme, culpando lo entrometido en alguien más. Es como que David le echara la culpa a Betsabé. Your online behavior should be reflective of your relationship with Jesus Christ. Yo le voy a decir que su comportamiento en línea debería de ser, dice, una imagen clara de su relación, de su caminar con Jesucristo. So, number 2, determine. Notice the word. Determine not to be distracted. Le dije 4 cosas para librarse la carga de la tecnología. La primera es inspeccione su comportamiento en línea. La número 2, determine a no ser distraído. Y escucha la palabra que uso, determine. All right, I'm about to embarrass myself. I hope I don't, but I might. Dice que a lo mejor, dice, y se cause a sí mismo un poco de vergüenza. Espera no hacerlo, pero probablemente ello ocurra. How many times throughout your day you got your cell phone and you hear ding, 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 ring, ring? ¿Cuántas veces durante el día, dice, usted escucha, dice que le vibra el teléfono, le cae, está recibiendo un mensaje o algo usted? That was the best noise I could possibly make for a notification. You know what I'm talking about? They're looking at you like, wait, get those rings. Walmart phone. Whatever your ding ding or your notification is, okay? Cualquiera que sea, dice, el sonido que usted tenga para la alerta de su teléfono. You must, listen carefully, you must purpose, determine not to be distracted. Don't miss this. Usted debe, dice, a proponerse, determinarse, dice, no ser distraído. ¿Por qué? Aquí va. What was the 4th commandment that God gave the people of Israel? ¿Cuál fue el cuarto mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel? El cuarto mandamiento. God gave the 4th commandment. He gave to Israel. He said, remember the Sabbath day and keep it holy. Why did God do that? Dios le dijo que recordaran, le dijo el sexto día, le dijo y mantenerlo, le dijo santo. God said for 6 days, it's good for a man to work. But on the 7th day, that is the day, the Sabbath day, that you are to rest and keep it holy. El Why? séptimo día, dijo Dios, debe mantenerlo santo. Dijo el Señor, es bueno que el hombre trabaje 6 días, que haga su obra en 6 días, pero el séptimo día debe mantenerlo. El séptimo día, día de adoración, día de Dios. I cannot stress to you how important it is that you understand what is about to be said to you. Ahora, yo no le puedo reiterar y explicar cuán importante es que usted me entienda y escuche lo que le voy a decir hoy. God gave Israel the commandment to keep the Sabbath, to remind them that they are more than just physical beings. Yo le voy a decir, Dios le dio a ellos el cuarto mandamiento
mandamiento de guardar el séptimo día para recordarles que ellos, el pueblo de Israel, las personas son más allá que un simple cuerpo físico. God gave the commandment to Israel to remind them that they are also spiritual beings. Dios le dio a ellos ese mandamiento para recordar que ellos no solo son parte física, sino también parte espiritual. All right, Mr. Helton, this is 2019. What are you talking Y about? usted dice, señor Hilton, estamos en el 2019, ¿cómo podemos aplicar eso? It's so important. Es muy importante, oiga. We are spiritual beings and not technological ones. Nosotros somos seres, dice, espirituales y no seres tecnológicos. I want you to understand that again. We are spiritual beings and not technological ones. Se lo voy a explicar una vez más. Nosotros somos creados seres espirituales y no seres tecnológicos. And how do most people live their lives? They live their lives by putting data input. Muchas personas viven su vida simplemente, dice, con más data, entrando más información. So many people, they live their lives and they put picture, video, data. They're technological. Muchas personas viven su vida, dice, imágenes, fotos, imágenes, data, información, toda su vida. And the devil, he loves that because the devil wants you to become robotic in your living. Y el diablo ama esas cosas porque el diablo dice quiere causarte a que te vuelvas como si fueses un robot, dice, en tu vida. And the devil wants you to respond to every ding in every ring that you get throughout your day. Y el diablo quiere causarte distracción, dice, en forma que observes, que abres, que mires, que respondas cada alerta que tú recibes a través del día. Ding. Oh, gotta check that. Le suena el ring, dice, voy a ver qué pusieron. La comadre acaba de poner que los frijoles se le quemaron. Well, you can check those. Puede checar también a ver si como le salió una olla. Ding. What does she want? What does he want? Ding. All day long. Ring, dice todo el día. ¿Qué quiso decir? ¿Y a quién le está mandando eso? ¿Y quién puso aquello? Todo el día. Devil understands something about those dings and those ring. Yo le voy a decir que el diablo conoce algo acerca de todas esas alertas de ring and ding. That if I'm constantly responding to that stimulus, De que si yo estoy continuamente, dice, respondiendo, alerta a ese estímulo, then it greatly increases the chances that I'm going to ignore the Spirit. de que si yo estoy alerta a todas esas cosas, va a estimular, dice, el potencial de yo ignorar las cuestiones espirituales. I'm just telling you, I know it's 2019, but God did not create you as a technological being. He created you as a spiritual being. Y yo sé que la tecnología hoy día 2019, pero Dios no nos creó seres tecnológicos, nos creó seres espirituales. And we have become so distracted, we don't even know. Y nos estamos nosotros, dice, quedando tan distraídos que ni cuenta nos damos. Don't read your Bible with your phone on. ¿Sabe qué? No pongan a hacer su lectura bíblica con su teléfono al lado. Turn your phone off when you go to church. Apague su teléfono cuando entre al servicio en la iglesia. I started a habit several years ago. This is just me. This is something that I do. Le voy a decir algo que yo aprendí, un hábito que comencé hace varios años, y esto es algo que yo practico. Allá usted. I do not check my watch. I do not look at my watch when I'm at church. Dice que él no ve su reloj cuando está en la iglesia, en el servicio. Mr. Elton, we know. Y usted dice, no tengo cuenta porque ya se pasaron las luces. Now listen, as the preacher, I have a clock up there, and yes, I do look at that from time to time. You don't believe it, but I do. Ahora dice, como predicador, dice, él observa la hora, tiene un reloj allá afuera, aunque a veces usted piensa que no calcula la hora, él observa la hora. But when I am in those seats and I'm listening to the preacher, I told myself years ago, I'm not checking my watch because it's not my time. It's God's time. Y dice que hace muchos años tomó la decisión, dice que si él está sentado escuchando una predicación, él no observa su reloj, no observa la hora, porque se tarde lo que se tarde,
Mr. Helton, are you ever tempted to look? Y usted dice, pero de vez en cuando, sea honesto, no le da por pesquisar ahí el reloj. Well, of course I am. I have a flesh just like you. Claro que me da tentación de ver, tengo carne igual que usted. And that's why it requires you to determine not to be distracted. Por eso es que le dije al principio que escogí esta palabra con cuidado. Debe usted determinarse, proponerse el no ser distraído. Psalm chapter 5. Vaya conmigo a Salmo capítulo 5 del libro de los Salmos, Salmo 5. And let's read verse number 8. Salmo 5 y el verso 8. Dice, 5, 8, yes. guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. All right, what do we do in this technological day? Number 3, pray for God's leading. Así que, ¿qué hacemos en esta era tecnológica? Dice número 3, dice, ora por la dirección, la guía de Dios. Everyone on this planet is following someone or something. Yo le voy a decir que todo individuo, cada persona en este planeta, dice, está siguiendo a alguien yendo en alguna dirección. And we cannot have the attitude, well, I mean, everyone else is doing it, I guess I got to too. Y nosotros no podemos tener la actitud de decir, bueno, todos lo andan haciendo, ¿qué tiene de malo que yo también lo haga? The believer, the Bible believer, does not let the world change him. Yo le voy a decir que aquel cristiano bíblico no permite que el mundo le cambie a él. He only allows God to change him. El cristiano dice bíblico solamente le permite a Dios cambiarle a él, no el mundo. And just because everyone else is controlled and dominated by technology, it doesn't mean that I or you have to as Bible Y believers. solamente porque todo el mundo y todos los demás están controlados y dominados y cargados con la tecnología, no quiere decir que usted y yo como cristianos creyentes bíblicos vamos a vivir de la misma forma. I prayed this prayer. I said, Lord, lead me in this technological world. Dice que él ora al Señor, le dice, Señor, guárdame, guíame en este mundo, en esta era tecnológica. I am not judging anyone, but listen carefully to this. Ahora yo no voy a juzgar a nadie ni ofender a nadie, pero óigame bien. Okay, don't depend upon the Bible verses that are on your phone. Por favor, no dependa, dice, en los versos bíblicos que le caen en su teléfono. I have on my Walmart phone, I have my little Bible and I read it from time to time. It's nice to have. Dice que en su teléfono, aunque sea del Walmart, dice que él tiene una pequeña Biblia, la que él lee de vez en cuando, dice, y es muy bueno, dice, tenerlo ahí. But you got to have more than just the Bible on your phone, guys. You got to have the Bible in your heart. Pero usted debe contar, dice, con algo más que la Biblia en su teléfono, debe tenerla, poseerla en su corazón también. And I want you to get this because I believe it is very, very possible that one day the world government is going to cut off the Bible on the phones. Yo le voy a decir que es muy probable y que el gobierno llegará el día, dice, donde van a impedir la publicación de las Biblias en los teléfonos. And yes, the government, they do have the ability to cut this thing out off the phone, but they do not have the ability to cut it out of my heart. Y yo le voy a decir que aunque el gobierno tiene la habilidad y es muy probable que un día corten la palabra de Dios, la Biblia de los teléfonos celulares, jamás la podrán cortar o arrancar de mi corazón. Lord, lead me. Lord, lead me as I teach my children. Lord, lead and protect my home. Dice, Señor, guíame, cuídame mientras yo enseño a mis hijos. Guarda, cuida mi hogar. Notice what the psalmist says in verse number 5. He said, Lord, lead me because of mine enemies. Dice el salmista, Señor, guíame, dice, a causa de mis enemigos. Okay? The devil,
He loves technology because he has more tools. Sabe que el diablo ama la tecnología porque solamente son más herramientas para él usar. And I'd say this, guys, the devil doesn't care how you fall. Y ya ve, yo le voy a decir que al diablo no le importa de qué forma usted cae o cómo cae. All right. Then number 4, and you say Gloria a Dios. Go to Ephesians chapter 5, verse number 15, please. Efesios 5, verso 15. Ephesians 5, verse number 15. Efesios 5, verso 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Number 4, what do we do in this technological age? Number 4, we embrace our identity in Christ. Cuarta cosa que hacemos nosotros para librarnos de la carga tecnológica en una era tecnológica, dice, abrazamos, recibimos, aceptamos nuestra identidad en Cristo. So many people are concerned about their online image. Yo le voy a decir que muchas personas que están más preocupadas, dice, acerca de su imagen, su apariencia en línea. Just think about that. How many people do you know personally that are more concerned about their character or their image? Yo le voy a decir cuántas personas usted conoce están más preocupadas acerca de su carácter moral que su imagen. I want to remind you that you belong to Jesus Christ. Y le quiero recordar otra cosa en esta mañana, que si usted es cristiano, usted le pertenece a Jesucristo. And it should never be about you and your image. It should always be about Christ. Christ living and working through me. Y si usted es cristiano, no debería de ser a través de usted y su imagen, siempre debería de ser a través de Jesucristo morando, pero también trabajando en mí. This is the mistake that many Christians make, and then I'm done. Le voy a decir cuál es el error de muchos cristianos y con esto le prometo terminar. They say, well, I got a work life. Dice, bueno, dice, es que yo tengo, dice, mi vida de trabajo, dice. I have an online life. Y también tengo, dice, una vida que es en línea. And then every now and then I got a church Y life. de vez en cuando, dice, una vez a los 6 meses, tal vez, vida de iglesia. And they start splitting up their lives, and I got this life, and I got that life, and I got that life. That's not the life of a Christian. Y empiezan, dice, a subdividir su vida, la vida de trabajo, la vida en línea, la vida de iglesia, pero eso no debe ser la vida del cristiano. I should be the exact same person online that I am behind this pulpit. ¿Sabe? Yo debería ser, dice, la misma persona que soy en línea, con la misma persona que él es tras el púlpito. I should be the exact same person online and on social media and out in the public and at work that I am behind this pulpit. Yo debería ser la misma persona en línea, la misma persona en el trabajo, la misma persona en mi vida social, la misma persona que soy tras el púlpito. I am not preaching against technology. Ahora le repito, una vez más, no estoy predicando en contra de la tecnología. I am preaching to make sure that you and I do not let technology change us. Lo que estoy predicando es para que nosotros no permitamos que la tecnología, dice, nos cambie, nos transforme. Are you walking spiritually in a technological world? Ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿Está usted andando, caminando espiritualmente, dice, en una era tecnológica? Would you bow your heads, please? Por inclinar su rostro, por favor.